porfas, antes de salir. Uy, ya lo lancé. Ah, está bien. Ya estamos en vivo. Buenos días, estamos acá inaugurando nuestra primera reunión del ciclo de este año de Cocina de Autor, que va a estar todo el año dedicado a la poesía. Así que los amantes de la poesía y los que quieren saber un poco más de poesía, conocer a nuestros poetas, están invitados. Algunos jueves ya les creo que ya está circulando la programación. En todo caso, inauguramos hoy con la poeta peruana Rosela Di Paolo, quien nos acompaña. Bienvenida, Rosela. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión. Gracias, la voy a gracias presentar. por la invitación, Giovanna, Mariana. Estoy muy contenta de volver a estar en mi casa, ¿no? En la casa Alma Mater. Sí. Sí. Bueno, en la virtualidad estamos reunidas en la universidad, ¿no? Sí. Voy a presentar brevemente a Rosela. Yo creo que muchos, si no todos los que están acá la conocen. Ella, como lo acaba de decir, estudió acá en la PUC y se graduó en bachiller en Humanidades, con mención en Lingüística y Literatura, pero totalmente en literatura, ¿no, Rosela? 100%. Todos de la generación que odiaba la lingüística. Sí. Desde muy pequeña, Rosela fue una gran lectora y escribió, bueno, ya nos va a contar, porque de eso se trata esta conversación, hacer un recorrido que ella lo va a hacer a su manera, es su cocina, nos invita a su casa. Sí. Y además, Rosela tiene un poema... El mandil, y yo iba a hacer una broma, sí, y me iba a aparecer con mi mandil, pero ya hubiera estado bien, porque también hemos puesto lo de las verduras, ¿no? Rosela tiene muchos poemas en que analoga la poesía con la cocina, justamente, ¿no? Sí. Y Rosela se ha dedicado al periodismo y también a la enseñanza, y tiene un poema que a mí me encanta, yo siempre lo celebro, ese sepan que canto. Sí, profesora de lengua y literatura. Profesora de lengua y literatura, siempre lo cito. Sí. Y bueno, también hace talleres y es una poeta, yo siempre digo. Es poeta no solamente cuando escribe, sino cuando uno conversa con ella, su manera de ver el mundo, encuentra siempre algo que los demás no ven, y esa es una forma, creo yo, de la poesía, ¿no? Que nos hace ver de otra manera. Lo que se ve con los ojos normales, la poesía nos lo cambia, nos lo hace ver diferente. Y voy a terminar mencionando sus publicaciones. Prueba de Galera fue la primera, recuerdo cuando Rosela me mostró su primera edición, del 1985. Continuidad de los cuadros, del 88, luego Piel Alzada, las tablillas de San Lázaro, todos son bellísimos, y la silla en el mar, que es hasta ahora el último. Y bueno, ha tenido muchos premios, entre los que voy a destacar el reciente, la Casa de la Literatura Peruana, que lo íbamos a festejar, lo íbamos a celebrar en una entrega presencial en abril, creo, y lamentablemente hasta ahora no podemos hacer ese festejo. Pero estamos acá. Bienvenida, Rosela, te voy a acompañar en esta reunión, pero eres tú la dueña de tu cocina. Ok, espero no hacer mucho desbarajuste como sí hago con mi cocina, pero bueno. Hola a todos, es un honor estar en esta cocina y bueno, les voy a hablar de mí, de mi proceso creativo, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Ustedes van a ver o van a saber las cosas que no aparecen necesariamente en los poemas, ¿no? Pero bueno, todo lo que está detrás, ¿no? Todo lo que está tras bambalinas, todo lo que se sufre o lo que se goza detrás de cada poema, ¿no? Si me tengo que presentar, si hay personas que no me conocen, de hecho, yo me llamo Rosela Di Paolo, nací en 1960, no saquen la cuenta, por favor, de la edad. Y yo fui lectora siempre,
me recuerdo todo el tiempo leyendo, ¿no? Me acuerdo que desde niña mi mamá me compraba unos libros de las aventuras de Casperle, Casperle en el castillo de Alto Cielo, Casperle en Casperlandia, ¿no? Eran unos libros un poco gruesos, unas novelas de una alemana, Josephine Siebe, y comencé yo a emularla, o sea, quería yo también escribir, ¿no? Entonces empecé a escribir pequeños cuentos, ¿no? Donde los personajes eran enanos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, acá lo tengo, ¿ah? Uno, no se asusten, pero esto era un cuento cuando tenía yo, qué sé yo, pues habré tenido 7 años, ¿no? Se llama El enano renegón, ¿no? Ahí todavía lo conservo, mira, ¿no? Entonces, ese cuento dio lugar a otros cuentos, siempre con enanos y siempre acompañados de alguna mascota, ¿no? En este caso estaba acompañado por un perro que se hartó del enano porque el enano renegaba todo el tiempo, ¿no? Entonces lo escribí con lápiz, me acuerdo que lo escribí en el piso, ¿no? Esa era mi manera de sentir la poesía, perdón, no, en este caso eran cuentos, perdón. Y, y bueno, así hice varios cuentos así, los tenía en mi anaquel, ¿no? Y después llegaron las novelas de Julio Verne, ¿no? Me leí todas las novelas de Julio Verne, pregúntenme cualquiera, y ya la leí en estos libros, ¿no? Estas ediciones, ¿te acuerdas, Giovanna, de Plaza y Sí, Janés? sí, ¿No? En cada claro, una había, claro. pues, qué sé yo, 5 novelas, una cosa así, ¿no? Entonces, 7 tomos de estos leí, ¿no? Mis amigas del colegio decían, pucha, pero qué aburrido, mira, no tienes ni un dibujo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué voy a tener dibujos? Prefiero imaginarme a los personajes dentro de mi cabeza, ¿no? La primera novela que leí de Julio Verne fue 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Y ahí me enamoré del Capitán Nemo y de toda su travesía, ¿no? Debajo del mar, ¿no? Y eso me duró varios años, ¿no? Creo que los momentos que recuerdo con más felicidad son las horas de horas que me pasaba leyendo las novelas de Julio Verne, ¿no? Y cuando terminaba una novela sentía mucha pena, pero como había varias en el mismo libro, ya podía seguir leyendo, ¿no? Bueno, de hecho, decidí estudiar literatura, ¿no? Quería yo estudiar literatura y al tiempo que empecé a trabajar, ¿no? En academias, después en institutos, después en universidades, ¿no? Eh, estaba estudiando literatura. Muchas veces lo que yo aprendía en la mañana, ahí en la facultad, ¿no? Con Giovanna, ¿te acuerdas? Toda la collera ahí en la Católica, ¿no? En el patio de letras, ¿no? Lo estaba enseñando en la tarde o en la noche en una academia preuniversitaria, ¿no? Entonces yo venía así como pescado fresco, ¿no? Miren, escuchen a Góngora, ¿no? O sea, ¿no? Entonces era fantástica esa sensación. Luego, claro, ustedes se estarán preguntando, y bueno, ¿y la poesía cuándo? ¿Cuándo, no? ¿Cuándo empezaste a escribirla? Eso fue todavía cuando estaba en el colegio, cuando tenía, yo recuerdo perfectamente, tenía 14 años, estaba caminando por un corredor ahí del colegio y había un afiche de una galería de arte, ¿no? Donde aparecía un pequeñito poema de Martín Adán, ¿no? Un poema que empezaba diciendo, lo voy a citar porque a lo mejor no lo recuerdan tanto, dice, el sol brincó en el árbol, después todo fue pájaros. Lejos caía lluvia del cielo de tus manos, un cielo pequeñito, lívido, solitario. Ahora el cielo es distancia, ceguedad, aletazo. El sol tiene en el árbol inquietudes de pájaro. Yo me quedé así, frente a este pequeño poema, ¿no? Y sentí como un mareo, o sea, creo que puedo entender cuando los religiosos hablan del llamado, porque fue una sensación muy extraña, fue como hasta que se me movía el piso, ¿no? Y lo primero que yo pensé después de leer esto es, aquí sí se puede estar, ¿no? Esa manera en que entraban como en un juego, ¿no? El sol, los pájaros, el árbol, ¿no? Era un lenguaje que me capturó, digamos, ¿no?
Y a las pocas semanas en la clase de literatura en el colegio, analizamos un poema de Javier Sologuren, ¿no? Que también tenía que ver con la naturaleza, ¿no? No era el sol en ese caso, sino era el árbol. Era el poema, ya no me acuerdo el número, de estancias, era un poema de estancias, ¿no? Y decía, árbol, altar de ramas, de pájaros, de hojas, de sombra rumorosa, en tu ofrenda callada, en tu sereno anhelo, hay soledad poblada de luz, de tierra y cielo, ¿no? Entonces ya, yo siempre digo, ¿no? De la mano de Martín Adán y de la mano de Sologuren, yo empecé a escribir, ¿no? Ellos eran mis padres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí empecé a escribir poesía, ¿no? Entonces, y justamente mi primer poema era un poema sobre un caminante que está yendo a la ciudad, se pierde y termina en lo alto de una montaña ahí acompañado por las nubes, las mariposas, los árboles, qué sé yo, y se muere ahí arriba, ¿no? Entonces, ese fue mi primer poema, ¿no? Incluso acá lo tengo, ¿no? Todo comido por las polillas, ¿no? Con mi tinta, tinta mojada, ¿no? Así era el lapicero que nos obligaban a usar. Yo estudié en un colegio alemán, entonces nos obligaban a usar, miren, ¿han visto los huequitos? Las polillas ya dieron cuenta de él, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está, sí, ahí está. Y bueno, ese fue mi primer poema. Seguramente, ¿no? Claro, Sologuren, Martín Adán y también Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado es un poeta que también yo quiero mucho. Incluso tengo su foto acá encima de en mi pared. Fueron como los poetas cercanos a mí, ¿no? Después, bueno, Marcela, no te quiero interrumpir, pero sí, sí. si en algún momento puedes contar la anécdota de cuando fuiste a buscar a Machado en España. Ah, sí, bueno, gracias, sí, Para, sí. porque me parece que en esa línea es una historia Bueno, muy sí. bonita. Sí, bueno, me invitaron a España en el 2001 en un festival de poesía y era en La Rioja, ¿no? Y yo dije, bueno, ya que estoy en España, quiero ir a conocer la tumba de Leonor en Soria, ¿no? Ahí Machado había conocido a Leonor, ahí se había enamorado de Leonor, ahí se había casado con Leonor y ahí había muerto Leonor, ¿no? Creo que a los 2 años de matrimonio nada más. Y efectivamente, ¿no? Me fui en un ómnibus hasta Soria para eso, para conocer la tumba de Leonor, ¿no? Y yo no sabía que ahí me iba a encontrar con el famoso Olmo, Olmo. ¿no? Que canta Serrat también, ¿no? Pero es el poema de Machado, a un olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido, ¿no? Bueno, el olmo ya estaba seco, ¿no? Era inmenso, realmente estaba como incendiado, partido por la mitad, ¿no? Y bueno, y con un señor sumamente amable, un señor un soriano, ¿no? Fuimos caminando hasta el cementerio, ¿no? Hasta el Espino, y ahí descubrí la tumba de Leonor, ¿no? Decía a Leonor de Antonio, ¿no? Le dejé ahí unas florecitas, ¿no? Y, y esa es la anécdota, ¿no? Y creo que ese es el momento que yo recuerdo como el más lindo de todo ese viaje a, no solamente España, sino también a Europa, ¿no? Pero era como que me reencontraba, ¿no? No con Machado, pero Con con el alguien que había Olmo. sido, con el Olmo, claro, y con alguien que había sido el amor grande de Machado, ¿no? Entonces, ese ese camino al lado del río Duero, ¿no? Que tantos poemas inspiró a Machado,
¿no? Entonces, Los Álamos, Cantores, ¿no? O sea, esos poemas se me venían a cada rato, ¿no? O sea, era como estar en estado de beatitud, ¿no? Otra vez, ¿no? Gracias a Machado. Pero bueno, esa es la historia. Cuando publiqué mi primer libro? Y cuando tenía 25 años. Mi primer libro que ha mencionado Giovanna era esta edición, ¿no? ¿Te acuerdas, Giovanna? Claro, la tengo, La pequeñita, ¿no? dedicada. Sí, Sí. claro, ¿no? Esta edición que saqué con Alberto Benavides en la editorial Antares, ¿no? Después ya se ha hecho una reedición acá con la editorial Paracaídas. De todos los libros he hecho una reedición porque ya no quedaban, o sea, ya no había, ¿no? Entonces, ese fue mi primer libro en el año 85. Luego, podría mostrar también, en el año 88 saqué esto, Continuidad de los Cuadros, y después la reedición, ¿no? Que ha sido, las reediciones han sido ahorita, ¿no? Esta fue en el 93, ¿no? Esto en el 93 y esto ahorita también, ¿no? Y ¿qué más? Tablillas de San Lázaro, que lo saqué con la Católica justamente, ¿no? Y, y luego la reedición que salió el año pasado, ¿no? A finales del año pasado por todo el laberinto de la pandemia. Entonces ha sido una reedición por año, ¿no? 17, 18, 19 y 20. ¿No? Y esta que todavía no se reedita porque todavía queda, está en Peiza, ¿no? La Silla en el Mar. Entonces, esos han sido mis libros a lo largo de estos años y bueno, estoy contenta de que los he podido volver a editar, ¿no? Gracias a la idea de Juan Pablo Mejía, ¿no? que dirige el sello Paracaídas Editores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si quieren que les hable cómo es que escribo, me imagino que sí, ¿no? Sí, Rosela, todavía, bueno, se les ha pedido, yo me olvidé al inicio decirle, pero ya que tengo la oportunidad, ya que te voy a interrumpir por segunda vez, No, está bien. eh, para que en el chat escriban sus preguntas y luego yo las voy a ir formulando. Ya. En ese momento hay una pregunta y justamente se refiere a la escritura misma de tus poemas. Es más específica porque pregunta si es que tú tienes un método de composición como lo explicó, como lo hizo Poe, por ejemplo, en su poema El Cuervo. Si es que sigues algo así, en fin, sobre eso. Justo creo que enlaza muy bien con el tema siguiente que quieres plantear, ¿no? Que es tu escritura o tu Sí, método. en realidad no tengo método, o sea, donde me asalte la idea o el primer verso, el ritmo, no sé, algo, una gana, a veces ni siquiera es una palabra o un grupo de palabras, ¿no? Y cuando me asalta eso, yo necesito venir a mi escritorio, eso sí, ¿no? Yo no soy de escribir poemas en las servilletas, no puedo, ¿no? Entonces, a mí me gusta venir aquí, recogerme este es mi escritorio, se los presento, recogerme, ahí está la silla de Van Gogh, ¿la ven? Y ahí también la noche estrellada, ¿no? Bueno, necesito venir a mi escritorio y ahí comienzo a escribir, ¿no? Eso sería el único método, o sea, la necesidad de ubicarme siempre en este mismo lugar, ¿no? Bueno, han sido diferentes escritorios porque he tenido mudanzas, ¿no? Pero el escritorio era mi eje, ¿de acuerdo? Ese es el único método. Ahora, yo he tenido maneras de llevar adelante en mis poemarios que son distintas, ¿no? Por ejemplo, puedo reconocer que de mis 5 libros, 4 se manejaron de una manera parecida. ¿En qué sentido? Que yo escribía, ¿no? Sin ton ni son, digamos, sin ninguna idea preconcebida ni nada. Y
y luego comenzaba a sentir la necesidad de que esos poemas salieran a la calle, ¿no? Entonces comenzaba a buscar qué poemas tenían una marca de tribu, ¿no? O sea, qué poemas se iban articulando hacia algo, ¿no? Entonces, como que los seleccionaba y recién después de tenerlos seleccionado, incluso dividido en que podrían ser capítulos o qué sé yo, les ponía un título, ¿no? Siempre fue complicado para mí poner un título, ¿no? Me acuerdo con el primer poemario, hablando de Prueba de Galera, en principio se iba a llamar estancias de cartógrafo. Y dije, ay, no, ya parece muy retórico, ¿no? Entonces una vez escucho una conferencia sobre el proceso de edición de un libro y uno de los conferencistas menciona la palabra las pruebas de Galera, ¿no? Es una de las pruebas que se hace en el proceso de edición de un libro, ¿no? Y yo dije, ya. ¿Y saben lo que hice? Me fui corriendo a mi casa, ¿no? Y escribí en una máquina mecánica ese título, ¿no? Lo necesitaba ver ya bien escrito, con la máquina mecánica. En esa época no había computadora, ¿no? Era la época de las Olivetti, de las Remington, ¿no? El papel carbón. El papel carbón, ¿no? Oh, ya, sí, todo eso, ¿no? Entonces, cuando lo vi escrito, dije, ese es el título, ¿no? Así, de casualidad, porque ya me estaba hartando de que no encontraba qué título ponerle, ¿no? Y me gustó la ambigüedad del título, porque era una prueba, ¿no? Era mi primer libro, entonces era como que mis poemas entraban en una especie de inspección, ¿no? Y a la vez galera, ¿no? Que es una embarcación, ¿no? Y justamente el poemario se armó así, ¿no? En tres partes, que era Mare Pacificum, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando estudiábamos latín, yo juraba que se decía Pacificum, como en italiano, pero aprendimos que la C se pronuncia como Q, ¿no? Pacificum, ¿no? Entonces, Mare Pacificum, Insule y Terra del Fuego, ¿no? Entonces, Puro Mar eran los poemas más tranquilos, y Terra del Fuego, que eran los poemas más movidos, e Ínsule, que es mitad tierra y mitad agua, que son los poemas intermedios, ¿no? Entonces, así fue como lo organicé, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia de mi primer libro, ¿no? Yo tenía 25 años, ¿no? Entonces, claro, podría parecer que estaba lenta para sacar mi primer libro, pero esa ha sido la consigna toda mi vida. O sea, yo no tengo apuro para publicar, ¿no? Y yo me sentí muy contenta con ese pequeñito libro, que incluso venía envuelto como en papel, ¿te acuerdas? Papel de seda o papel manteca, no sé cómo se llama, ¿no? Y me sentí muy contenta, ¿no? El libro salió como mi amigo Alberto Benavides me dijo, yo sé que tú escribes poesía, ¿por qué no me traes tus poemas? Los vemos y de repente el sello Antares puede publicártelos, ¿no? Por supuesto yo me demoré un montón y entonces, a ver, ya Rosela, por favor, a ver, vamos a ver tus poemas. Entonces ya se los llevé y me los publicó, ¿no? Y para mí fue una gran alegría esa, ¿no? El segundo libro, Continuidad de los Cuadros, también salió con Antares, ¿no? Y ahí hay un poema que yo quiero mucho, que se llama 1500, ¿no? Que empieza diciendo, soy cabra y tiro al monte, ¿no? Entonces, soy cabra y tiro al monte, pondré mi hueso, no, o sea, ese es el último verso, pero ay, ¿dónde está? Sí, soy cabra y tiro al monte, pelo de piedra me llevo, cuesta arriba, empecinada piedra sobre más piedra detrás del abrojo, ¿no? Entonces, ahí yo me identifico con la cabra, ¿no? Ya Giovanna debe saber, ¿no? Que Claro, yo tus colecciones de cabra. colecciones de cabra de todo material, de lo que sea, ¿no? Así. Entonces, ese poema, recuerdo, y quizá esto pueda ser útil para ustedes, por alguna razón me costó muchísimo trabajo, muchísimo, ¿no? Corregía y corregía y corregía y corregía, ¿no?
Entonces escribía en la máquina esta, en la que era Olivetti, no sé, o Remington. Escribía y arrancaba la página, lo leía, no, esto no, lo volví a escribir, ¿no? Y así, ¿no? Hasta que al final ya sentí que el poema estaba hecho, ¿no? Y debajo, así con mi lapicero, ¿no? Escribí, como que soy lo que digo, te acabé, ¿no? O sea, terca, ¿no? Como una cabra, ¿no? Entonces, entonces ese diálogo tengo ahí en la hoja, ¿no? Y ese diálogo con el poema está ahí, ¿no? Entonces, yo no me hago problema si algo que estoy haciendo me está demorando, ¿no? Porque considero que cada poema tiene su tiempo. Hay poemas que no sabes cómo, de pronto ya los tienes en la hoja, ¿no? Así, ¡pum!, han bajado de tu cabeza a través de tus dedos y han llegado a la hoja, ¿no? Pero la verdad es que mientras más pasan los años, uno es más autocrítico, ¿no? Uno dice, ay, pero me estoy demorando mucho, no sé. No, así es. Es porque ya has leído tanto, ¿no? Que no te atreves a hacer menos, ¿no? Que los modelos que, sobre todo en el Perú, nosotros tenemos unos modelos fantásticos, ¿no? Entonces uno no puede ser menos que Vallejo, menos que José María Eguren, ¿no? Menos que Westphalen, menos que Moro, ¿no? Entonces, o sea, con esos arcángeles, ¿no? Atrás de ti, no puede ser menos, ¿no? Entonces, a la pasión que tienes de escribir, también tienes esa necesidad de exigirte, ¿no? De que no publiques lo primero, ¿no? Creo que era Quevedo, el que decía, hay poetas que creen que todo lo que cagan es oro, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa que uno haga, ¿no? Ya está bien, ya vale, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es así. Incluso yo les muestro a mis alumnos, o sea, a mí no me preocupa corregir mucho un poema. La cosa es que no se note que lo has corregido. Pero, por ejemplo, en mis talleres yo siempre muestro a mis alumnos esto, que ven ahí, un poema mecanografiado, lleno de tachones, enmiendas, correcciones. ¿De quién es estos poemas? De César Vallejo, ¿no? Entonces, uno diría, no, César Vallejo, ¿qué va a corregir? Si él ya era un genio, todo le salía y él ya era todo, ¿no? Y no es así, ¿no? No es así, ¿no? Miren todas las correcciones y seguramente seguía haciéndolas, ¿no? Entonces, esto para mí es una gran lección, porque si el gran César Vallejo, digamos, ¿no? Nuestro gran César Vallejo, trabajaba así, ¿qué nos queda a nosotros, no? ¿No? Además, corregir no es una actividad distinta de crear. Uno escribe y corrige, ¿no? Yo siempre digo que cuando corrijo estoy tan chaposa como cuando recién aparecía los primeros versos del poema, ¿no? Que uno se emociona, ¿no? Cuando ves eso, ¿no? Pero en el trabajo de corrección estás también, estás completamente metida en el poema, ¿no? Y a veces no quieres ni terminar el poema. Necesitas que Sobre, el poema esté sobre, contigo. perdona, sobre el tema de la corrección hay una pregunta que dice, como para precisar, o sea, corrección es como un término grande, ¿no? O sea, Sí, que tal vez si pudiéramos precisar qué corriges, ¿no? O sea, la corrección implica un cambio, por ejemplo, del poema mismo, de la concepción misma, de pronto empiezas con un poema que aborda un tema y empiezas a corregir y termina siendo otro, o temas sintácticos, o sea, es precisar, arduo, ¿no? ¿no? Es arduo, sí. No es que termina siendo otro, sino que No, voy afinando, voy sacando palabras, ¿no? Yo creo que la poesía es un trabajo de síntesis y en eso
agradezco haber conocido los haikus, por ejemplo, cuando tenía 17 años, ¿no? Participé en un taller donde nuestro profesor nos hizo apreciar, ¿no?, la fuerza de un haiku. Entonces, a veces mis poemas salen con varias palabras, ¿no? Y mi trabajo consiste en ir quitando esas palabras, ¿no? Entonces, a veces puede ser hasta por un sinónimo, ¿no? Porque no todas las palabras sirven para lo mismo, ¿no? En realidad no hay sinónimos, ¿no? Siempre hay una palabra para cada situación, ¿no? O puntuaciones. Por ejemplo, pongo un ejemplo de un poema mío que está en Tablillas de San Lázaro, ¿no?, que se llama Piedras, ¿no? Era un poema donde había mayúsculas, ¿no? Y sin embargo el poema hablaba de estar como golpeada, como estar así, ¿cómo se dice?, maltratada, ¿no? Tal vez pudieras acompañarlo leyéndolos, o Ya, sea, bueno, porque le puedo también decir, habíamos pensado que fuera conversación y y lectura. también lecturas, lo que tú elijas. Ya, perfecto. Entonces puedo hacer, el poema se llama Piedras, acá está, Piedras, y está dividido son 3, 4, 5 pequeñas estancias, ¿no? Entonces, 1, arrojabas las piedras contra mi cuerpo y yo me mantuve en mi sitio, feroz. Ninguna dio lejos del blanco. ¿Cómo dejarlas caer sin haberme tocado? Eran tus piedras, era solo mi cuerpo. 2. Pudiste lanzarme a abismos, selvas oscuras, barcas en llamas, pero solo tenías piedras. Y yo necesitaba algo de ti, cualquier cosa que se desprendiera por fin de ti y me buscara. 3. Una piedra lleva tus huellas digitales. Mirando más al fondo la palma de tu mano, su humedad. Si fuerzo aún las cosas, la precisa atención de tus ojos, el pulso que avienta tu vida hacia la mía. 4. Es mejor que me incline a recogerlas. No llegaré con las manos vacías a la casa del amor. 5. Hay gozo en la casa del amor, así cuentan, y música. Golpearé una piedra contra otra, una contra otra, disciplinadamente. Entonces, lo que quería contar de este poema es que yo empezaba cada estancia o cuando era necesario poniendo puntos y mayúsculas y cosas así, ¿no? Y yo veía el poema y decía, no, algo está mal acá, ¿no? Y me di cuenta que lo que estaba mal es que hubiera palabras en mayúscula, porque el poema habla prácticamente de estar como aplastada, ¿no? Entonces, ¿a qué venían las mayúsculas? ¿No? Entonces, el poema estaba yendo por un lado y mis sentimientos estaban por otro, ¿no? Entonces, cuando bajé todo, o sea, todo empieza con minúsculas, todo, ahí recién sentí que ese poema estaba expresando lo que yo quería expresar, ¿no? Entonces, ¿ves? Ese tipo de cambios, ese tipo de correcciones pueden ocurrir, ¿no? Naturalmente el poema seguía siendo el mismo, pero el tema de las mayúsculas era inquietante, no, hasta en eso se puede uno estar jugando las correcciones, ¿no? Hasta en esos detalles, ¿no? Que no son detalles en realidad. Ya sabemos, como decía Mark Strand, ¿no? Un poeta canadiense que me gusta mucho, ¿no? Que en la poesía, y por eso mucha gente no le gusta la poesía, no la entiende, no soporta la exigencia de la poesía, ¿no? En la poesía, cada palabra, cada verso, cada conjunto de palabras está como en su modo absoluto, ¿no? Entonces, la necesidad de que cada palabra esté como iluminada, ¿no? Que hasta una palabra que
piedra, por ejemplo, que parece una palabra tan común y corriente, en ese poema piedra, ¡pum!, tiene como otro sentido. No son exactamente piedras, ¿no? Entonces, eso es lo que me fascina de la creación, ¿no? La posibilidad de mover el mundo a mi antojo, así como yo lo siento, ¿no? Entonces, eso hasta ahora yo me siento encantada con esa sensación, ¿no? Bueno, y creo que si no la tuviera, no podría escribir, ¿no? Porque siempre les digo esto a mis alumnos, ¿no? O sea, uno no está escribiendo un artefacto, ¿no? Para que te digan, ay, qué bonito, te ponen un like y ya estás, ¿no? No, cada poema es un trabajo de introspección, ¿no? ¿A dónde me va a llevar este poema? No me lo planteo así, no me lo planteo a dónde me va a... No, pero el momento que estás ahí luchando con el poema, te estás dando cuenta que estás luchando contra tus propias resistencias, tanto del lenguaje como de las emociones, ¿no? Entonces, eso para mí es maravilloso, ¿no? Tengo que decirlo. Es angustioso, ¿no? Pero también es placentero, ¿no? Porque ¿dónde pondría yo todo lo que me pasa si no fuera en esos poemas, ¿no? Y aunque parezca mentira, aunque mucha gente piense que mis poemas, bueno, están un poco en la luna, porque hablo de la naturaleza, del mar, de los árboles, de los cerros, o qué sé yo, sin embargo, yo sé, ¿no? Porque uno conoce sus claves, que estoy hablando de mí y de mis circunstancias a través de esos poemas, ¿no? Por ejemplo, nadie va a creer si yo les digo que mi libro, La silla en el mar, que es donde yo rindo homenaje ni más ni menos que a Bartleby, ¿no? El escribiente, aquel que ya no quería hacer nada y a todo contestaba, preferiría no hacerlo, y el capitán Ahab, ¿no? Enloquecido persiguiendo a la ballena, dos personajes tan antitéticos, ¿no? El inmóvil y el que se mueve demasiado, ¿no? Ambos desquiciados, cada uno en su situación, ¿no? Refractaria la de Bartleby y recontra movida la de Ahab, ¿no? Bueno, nadie apostaría de que ese es el poemario más autobiográfico que hay en mí. No dirían, no, pero se ha puesto a escribir sobre Melville, sobre estos personajes, está tomando distancia. No, porque hay dentro de cada uno de estos personajes un aspecto mío o de personas que están alrededor de mí y que me han impactado de alguna manera, ¿no? Entonces, parece mentira, pero de todos los poemarios que son siempre autobiográficos, ese es el que yo más reconozco, ¿no? Pulsiones, ¿no? Que tienen que ver conmigo o con personas cercanas a mí, ¿no? Personas de mi familia, inclusive, ¿no? Entonces, esa es una forma de que uno conoce sus claves, ¿no? Entonces, mientras estás escribiendo, quizás no te das cuenta, pero cuando el libro ya sale, cuando lo ves y lo ves y lo ves, ahí recién comienzas a darte cuenta de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si me permiten otra anécdota, ¿no? Les conté al principio que un poema de Martín Adán que se llamaba El Sol y un poema de Javier Sologuren que se refería al árbol, ¿no? Fueron dos poemas que me marcaron, ¿no? 15 años después de haber publicado Prueba de Galera, 15 años después de haber publicado mi primer libro, recién caí en cuenta de algo que no me había dado cuenta nunca. O sea, para que vean, ¿no? Hay un trabajo del inconsciente ahí, ¿no? Yo respeto mucho el inconsciente, no porque mi esposo sea psicoanalista, ¿no? Sino sí dejo que el inconsciente trabaje, ¿no? Y eso es un buen consejo también, porque a veces uno quiere terminar el poema ya, ahorita, el lunes y ya para el martes lo necesito. No. Te vas a dormir y comienzan a entrar otras imágenes. Estás lavando los platos, estás barriendo el patio, ¿no? Y lo que habías estado pensando el lunes comienza como a
a integrarse, articularse con otras cosas, ¿no? Que de repente ni sabes. Pero bueno, volviendo a lo que les quería decir, ¿no? ¿Qué pasa? Como 15 años después de haber publicado este libro, recién ahí me doy cuenta que el primer poema de mi primer libro, en realidad era un homenaje a Martín Adán y a Sologuren. ¿Por qué? El poema empieza diciendo: sol de bronce alto, en campanarios de aire, llama a su giro encantado la quietud del árbol. O sea, empezaba con la palabra sol, el primer poema de mi primer libro, y terminaba con la palabra árbol. Y yo no había sido consciente de eso. No les digo, 15 años después me doy cuenta, ¿no? O sea, que los tiempos de la poesía, ¿no? Son así, ¿no? No hay que ni apurarlos, ni tratar de saber todo racionalmente, ¿no? Pasan cosas como esta, por ejemplo. Como bien dices, el inconsciente hace su trabajo Hace su y hay que trabajo, dejarlo. ¿sí? Hay que dejarlo. Sobre eso Sí. tenemos lo que acabas de decir, hay preguntas muy relacionadas. Bueno, una persona dice que eres una gran poeta y que es muy grato escucharte. Ah, gracias, gracias. Y que cómo es, está muy presente el paisaje en tu poesía como paisaje mismo o la creación de un espacio, en fin, te pide que nos hables un poco de esta presencia tan Fuerte, potente, ¿no? sí, del Y paisaje. la otra, ya para no interrumpir tanto, la otra pregunta es sobre las condiciones, o sea, la escritora mujer, o sea, qué ocurre eh, en la En la poesía de las mujeres. en las condiciones de publicación en ese entonces, en fin, creo que hay momentos en que uno se cansa un poco de esto de la poesía, ¿no? Existe, bueno, ya esa pregunta ya no la hacen, menos mal, ¿no? ¿Existe la poesía femenina? ¿Es distinta? No sé, pero creo que pasados tantos años hay algo que sigue inquietando sobre eso y si las preguntas se mantienen en las diversas generaciones es que todavía no se ha agotado el tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, la pregunta es esa, después de ¿consideras que en tu proceso de publicación hubo condiciones específicas por ser escritora? ¿Y la primera cuál era? Es sobre el paisaje. Ah, el paisaje, ya. Sí. Generalmente el paisaje es un paisaje más bien interior, porque si nos ponemos a ver cómo es Lima, más que el mar, no tiene mucha gracia, que digamos, ¿no? O sea, felizmente tiene el mar, ¿no? Ese es de los 4 costados de Lima, ese es mi costado favorito, ¿no? Ese es el lado que me gusta, el lado por donde voy montando la bicicleta, ¿no? Me siento feliz cuando puedo ir al lado del mar, ¿no? En estos días de cuarentena, o en estos meses de cuarentena, después de, qué sé yo, 3 meses de estar encerrada en la casa, les juro que no aguanté más, agarré mi bici y me fui a buscar al mar, o sea, necesitaba verlo, ¿no? Entonces, por más que caminaba aquí delante de mi puerta mirando el cielo y decía, ay, me imagino que ese es el mar que tengo encima de la cabeza, ¿no? No, pero yo quería ver el mar, ¿no? Entonces, habían crecido un montón de plantas ahí encima del acantilado y buscar el mar era como jugar a las escondidas, ¿no? Y hasta que lo vi, ¿no? Entonces, fue como una cosa así como ampay me salvo, ¿no? Y justo esa palabra aparece en el poema que escribí, ¿no? Y después ya tuve que regresar, ¿no? A mi casa, pero era como mi oxígeno en ese momento, ¿no? Como mi oxígeno. Entonces, aparte del mar, no hay mucho paisaje, ¿no? Qué sé yo, los árboles, ¿no? Yo tenía un árbol que yo quería mucho cuando estaba en el colegio, un jacarandá, ¿no? Bueno, buscar así, ¿no? Buscar así pequeños espacios, ¿no? Donde uno pudiera ver el verde, ¿no? Y donde uno pudiera
estar ahí, o montañas, ¿no? Sí, las montañas sí, eso sí, con mi papá hemos viajado mucho por el Perú y ¿Y claro, el ver montañas. desierto te gusta también? Sí, el desierto, uy, cuando íbamos a Ica, íbamos en Mm, auto, entonces la carretera era como un lengüetazo entre la arena y la sí, arena, ¿no? Y yo me pasaba horas así apoyada en la ventana viendo arena, 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 ¿no? Y ahí terminó siendo el desierto de Orem, ¿no? Uno de mis ujú, poemas, ¿no? claro. Entonces, claro, le puse el nombre de Orem. La gente dice, ay, qué Orem, ¿qué es eso? Eso es en medio, ¿cómo se dice? Eh, Oriente. Oriente, ¿no? No, le digo, Orem también es una clave, ¿no? Porque cada vez que yo prendía mi vieja computadora, esa con letras anaranjadas, aparecía algo como Orem, ¿no? Entonces, por eso el desierto de Orem, ¿no? Porque no existe, no es que sea un nombre, un toponímico, ¿no? Del Medio Oriente. Entonces, por eso lo llamé el desierto de Orem. Pero ese es el respecto al paisaje, ¿no? Más que nada es un paisaje creado por mí, ¿no? Entonces yo puedo poner en los árboles, puedo poner en la montaña, puedo poner en el mar, ¿no? Bueno, el mar sí lo tengo, ¿no? Lo tengo cerca, además, menos mal. Giovanna también, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas una vez? Yo estaba con la bici y tú estabas corriendo, ¿no? Haciendo Sí, deporte ahí, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y En esos tiempos que se podía se podía, ¿no? caminar con más libertad. Sí, sí, uno lo aprecia después, ¿no? Sí, bueno, entonces eso sería respecto al paisaje. Y respecto a si por ser mujer yo he tenido más o menos dificultades, eh, bueno, ya he tenido suerte de que haya habido mujeres que antes de mí han luchado porque podamos estar en una universidad, por ejemplo. Yo creo que es una cosa maravillosa. Por ejemplo, mi madre, mi mamá, nada más, no, sus padres no la dejaron estudiar en una universidad. ¿No? Y de repente mi mamá sí quiso que todas sus hijas mujeres estudiáramos en la universidad, ¿no? Entonces, eso ya fue un cambio. Y al estar en la universidad ya es otra situación. Ustedes tienen la ventaja de que están en la católica, en la misma universidad en la que he estudiado yo, ¿no? Entonces, entre sus compañeros comienzan a participar en recitales, ¿no? ¿Te acuerdas Trompa de Eustaquio, Calandria, ¿no? Alandria también, sí, Acá sí. en la católica, con recitales. ¿Te Eran acuerdas? recitales masivos, ¿no? Se Así, llenaban esos salones de estudios generales que eran el doble de lo que son ahora, porque ahora los han dividido en los dos. he dividido en dos. Y te acuerdas el grupo Sí, Perejil, ¿no? Que estaba sí, sí, Milka Rabasa con la guitarra, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. eran momentos Eduardo Chirinos de era un gran animador Eduardo. Sí, sí, todavía me acuerdo cuando Eduardo, yo y otros leímos nuestros primeros poemas, pero esa vez en un aula pequeñita, ¿no? En un aula del primer piso ahí de la rotonda. Creo que después lo tomó eso la Facultad de Historia, ¿no? Porque ya la Facultad de Literatura no está donde estaba, ¿no? O sea, está en un no. edificio, ¿no? Pero nosotros estábamos al comienzo en la parte de la rotonda, ahí estaban letras, ahí estábamos todos, literatura, Claro, de esos estudios historia, generales. Sí. claro, estudios generales, ¿no? Entonces, si es que yo he tenido alguna dificultad como mujer, no, no, porque ya estaba de tú a tú, ¿no? Con mis colegas, ¿no? Con Eduardo, el otro Eduardo, ¿no? Con Garburevich, o con Paco Tumi, ¿no? O con Lucho Rebasa. Entonces, ahí no había pues ninguna idea de que, porque tú eres mujer, porque yo soy hombre. No, no había eso, ¿no? Más bien eso lo comenzaban a plantear los periodistas cuando nos entrevistaban, ¿te acuerdas, Giovanna? Sí, Lo que y cuando estábamos hacían organizaban también los recitales y ahí. ponían una mesa de mujeres, ¿no? Así es. Aparte. Y yo me quejaba, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué nos separan de nuestros colegas, no? O sea, es como los baños, baños de caballeros, baños de damas, ¿no? Entonces, ¿a qué venía eso, no? Era más por la curiosidad de las personas. Y yo no sé, no me parecía que tuvieran que hacer eso, ¿no? ¿No? Claro, hay temas lógicos, ¿no? Que quizá una mujer los puede entender más, la menstruación, el embarazo, el parto, ¿no? Cosas así, pero tampoco, ¿no? O sea, puede haber hombres que pueden hablar perfectamente también de eso, ¿no? Entonces, no hay exclusividad, ¿no? Lo importante
ya sé que eso me lo pueden criticar, pero lo importante, y parece una perogrullada, pero lo importante es que el poema funcione, que el poema se pare, ¿no? Que esté en algo, ¿no? Y que independientemente de que su mamá, o si tiene una mamá o si tiene un papá, ¿no? Eso no interesa, ¿no? Como un dato anecdótico puede interesar, pero el poema se la está jugando él mismo, ¿no? Recuerdo los primeros poemas de Blanca, ¿te acuerdas, Giovanna, ¿no? De Puerto Supe, ¿no? Bueno, Puerto Supe se iba a llamar en principio, después terminó llamándose Ese puerto existe, ¿no? Ya saben todos quizá la anécdota, ¿no? Con Octavio Paz, que dice, Puerto Supe, ¿qué es eso, no? Entonces Blanca le dice, ¿no? Toda mocosa, ¿no? Recién casada, ¿no? Le dice, pero ese puerto existe, ¿no? Ahí está el título, ¿no? Le dice Octavio Paz. Se lo cambió, ¿no? Y después se ha publicado ya con el título que Blanca quiso, ¿no? Sí, sí, la edición facsimilar, se puede decir así, ¿no? Y pero Blanca, en ese libro tiene poemas donde el yo es un yo masculino, ¿no? Como si tuviera que ponerse un disfraz masculino, tal vez, ¿no? Como miedo de que si descubrían que era un yo femenino, ¿no? O no la leyeran, o tuvieran prejuicios, o qué sé yo. Mira, Blanca. Entonces, y bueno, y eso ha pasado pues con un montón de escritoras, ¿no? Quizá porque era sola, ¿no? En Sol, esos años, la mayoría, si nosotros vemos las fotos de los poetas, eran todos hombres, ¿no? todos hombres, así es, sí. Así es, ¿no? Entonces, en realidad Blanca era como una isla de luz, ¿no? Ahí en esa generación, ¿no? Y por eso después la sorpresa cuando aparece nuestra generación, ¿no, Giovanna? O sea, nunca había habido tantas poetas en una misma generación, ¿no? No eras una, dos, no, éramos el montonón, ¿no? Y, y bueno, eso no tenía nada de raro, porque también eran un montonón de médicas, un montonón de arquitectas, un montonón de antropólogas, o sea, que hubiera también un montonón de mujeres que estudiábamos literatura y escribiéramos, ya pues no era, ya pues, ¿por qué sorprenderse, no? Yo siempre decía, ¿no? ¿Por qué los críticos se sorprenden? ¿Por qué siempre tienen que hacer hincapié que somos mujeres las que estamos escribiendo, ¿no? Yo de broma digo, ¿no? Si hubiéramos sido gatos, puedo entender la sorpresa. Oh, ¿no? Los gatos escriben. Entonces, cada vez que entrevistaban a una gata, ¿no? Preguntarle, ¿por qué escribe usted? ¿No? Porque es inaudito que un gato, un felino, escriba. Pero ¿por qué iba a ser inaudito que una mujer que ha pasado por una universidad, que ha pasado por libros, que ha leído, ¿no? Escribiera? ¿Dónde estaría la sorpresa en ese sentido, no? ¿No? Entonces, bueno, puedo entender, ¿no? Claro, en un país donde las mujeres no tienen tantas oportunidades, puede Hasta parecer ahora, algo ¿no? raro, Han ido cambiando las cosas, pero todavía hay mucho que hacer. Como... mucho que hacer, sí, sí, sí. Y bueno, para no pasar a otros temas terribles, ¿no? Como los feminicidios, ¿no? Creo que había empezado el año y ya teníamos, creo que 2 muertas por día. Y no a manos de cualquiera, a manos de amantes, maridos, o sea, no, ni siquiera era porque las habían asaltado en la calle, ¿no? Entonces, eso es muy doloroso, ¿no? Ese es el síntoma, ¿no? O sea, es lo que muestra lo que hay. Sí, y ayer me sorprendí viendo un programa francés que hablaban que también en Francia pasa eso. Claro, mientras las mujeres se van, voy a usar una palabra horrible, ¿eh? Que es se van empoderando, ¿no? Odio esa palabra, pero bueno, si No ayudan, hay otra. no hay otra, ¿no? Bueno, van ganando terreno. Entonces, claro, los hombres pueden sentirse amenazados, ¿no? Y entonces, paf, paf, ¿no? Te callas, o no, o cosas por el estilo, ¿no? Pero felizmente no todos, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo creo que, Mariana, tenemos que ir terminando. Eh, Sí, son última pregunta. eh, ¿Cómo eliges el tema? Yo diría que hagamos una última pregunta, y luego si nos
puedes leer un par de poemas, los que tú quieras, porque muchos queremos escucharte. La Gracias. pregunta es ¿cómo eliges el tema de un poema? Se me impone, o sea, yo no lo elijo, yo siento que soy elegida por el poema. Y ahora me estoy acordando que no terminé una idea que había dejado hace un rato, que es que los 4 primeros libros eran poemas que me venían, y después ya los juntaba según su ADN, ¿no? O si se articulaban en un tema en particular. Pero en el último libro, En la silla en el mar, me pasó al revés. O sea, me pasó que todos los poemas que escribí durante 10 años tenían que ver con lo mismo, tenían que ver con Barleby, con Ahab, la relación entre ambos. Entonces ya no podía escribir nada que no fuera eso. Y me ha costado trabajo sacar la cabeza de eso, ¿no? O sea, creo que hasta ahora siguen apareciendo, ¿no? Hasta en mis poemas de la cuarentena, eso también, otra vez Ahab y otra vez Barleby, pero uno nada más, ¿no? O sea, Tienes que basta, ¿no? sacarlo, Sí, porque yo hace muchos años que sí te escucho hablar de Barleby. de Barleby, Sí, claro, cuando y es agarro un cualquier personaje, libro, o de sí, repente seguir explotándolo, ¿quién te dice? también, Todavía quiere hablar, sí, todavía, ay, qué lindo, o no hablar, pobrecito, ¿no? O sea, o no preferiría no hablar. hacerlo. Sí, bueno, entonces, en realidad los temas me eligen en ese sentido, ¿no? Suena un poco idiota, ¿no? O sea, puede uno decir, "Ah", ¿no? Pero es así, o sea, te eligen los temas, ¿no? Hasta en el libro La silla en el mar, yo no podía hacer nada, estaba secuestrada por ese par de locos, ¿no? Por Ahab, y por un lado, ¿no? Y por otro por Barleby, ¿no? Entonces, todo lo que yo veía, todo lo que estaba alrededor de mí, tenía que ver con ese par, digamos, ¿no? Para decirlo en esa forma, ¿no? Pero también tiene que, de entre un mar, sigamos con la idea del mar, dentro de un mar de lecturas que uno hace, experiencias, hace como un clic algo, ¿no? Eso quiere decir que hay que buscar, no es con todo lo que ves, no es con todo lo que lees, pero por ahí Sí, es como salir, como estar pescando, ¿no? sí. Vas Bueno, a- en cuando tu saqué, caso fueron estos personajes, ¿no? Que te produjeron en ti no sé cómo decir, un shock, ¿no? Una relación para siempre. para siempre, sí, para siempre. Me he casado con Barleby y con Ahab, ¿no? Pero bueno, sí, 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 es verdad, ¿no? Te voy a decir que cuando yo publiqué Tablillas de San Lázaro, pasaron 5 años en que yo no podía escribir. O sea, estaba en el silencio de Barleby, ¿no? Claro, es verdad, también había escrito 5 poemas, uno prácticamente por año, pero para mí eso era nada, ¿no? Además yo dudaba mucho de esos poemas, ¿no? Cuando me pedían poemas me rompía la cabeza y decía, oye, ¿ahora qué les doy? Porque no tengo para dar. Incluso muchas veces dije, no tengo, ¿no? Entonces, para mí fue muy angustioso y de pronto, paf, ábrete sésamo, ¿no? Comienza a entrar Barleby y 10 años me quedo escribiendo ese libro, ¿no? Me acuerdo cuando yo le contaba esto a Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Un escritor que los dos queremos muchísimo, ¿no? Eh, Así es. sí, Edgardo me decía, pero ya, Rosela, publica tu libro, ¿no? ¿No? Y incluso cuando yo lo iba a visitar ahí a su casa, ¿te acuerdas en ese departamento, en el Claro, que edificio se ve el mar. que se ve el mar? Y decía, ¿ves? Por acá entra la niebla melvilleana, ¿no? Así, ¿no? Entonces era muy lindo, ¿no? Y alcancé a darle el libro a Edgardo, se lo llevé a su casa y alcancé a dárselo, ¿no? Entonces, menos mal, ¿no? Me hubiera sentido pésima de no haber cumplido con él, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, eso también es estimulante, ¿no, Joana? Tener Ujú. como tú, que tú eres mi amiga, o Rocío, o Patricia, o Mariela Dreyfus, ¿no? Que son personas que escriben, Carmen Ollé, ¿no? Y estamos juntas no es que escribamos lo mismo, ¿ah? Ojo, Sí, hay muchas diferencias, ¿no? claro, por más que los críticos siempre digan la poesía de mujeres, ¿no? La poesía de mujeres, pero cada uno escribe a su modo, a su aire, ¿no? Entonces, yo no siento, o sea, mi colectivo con ustedes es un colectivo amical,
pero no de escritura, ¿no? Somos muy diferentes y así es, así tiene que ser, ¿no? Entonces, porque hay críticos que creen eso, ¿no? Que de alguna manera escribimos por consigna o que tenemos una especie de gueto o que nosotras mismas buscamos estar encerradas digamos, sí, en una consigna, ¿no? Como si escribiéramos bajo una pancarta. Soy mujer y escribo esto. No, no, no. Cada uno escribe lo que le da la gana, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo sepan las escritoras jóvenes, porque yo me he encontrado con escritoras jóvenes que hasta ahora creen que sí, que nosotras escribíamos como como por un mandato, una consigna, ¿no? Como que nos juntábamos porque teníamos la idea de que teníamos una misión, ¿no? De llevar la poesía de mujeres. Nada que ver, o sea, ¿de dónde sacaban esas historias? Ya vamos viendo con qué facilidad se inventan mitos, ¿no? Yo lo podía palpar en nuestro caso. Ya me imagino la cantidad de mitos que inventarán sobre Borges, ¿no? Que seguramente que leía a los 3 meses de nacido, ¿no? Algo así, Sí, ¿no? O sea, bueno. sí, pues Y quizá en el caso de las mujeres, y para ir terminando y que puedas leernos unos 2 poemas, sea como, yo nunca he escuchado que, o sea, si se habla de generación, ¿no? Por ejemplo, generación del 50, generación del 60, del 70, 70. inclusive tú puedes hablar de hora cero, pero nunca se habla de ese grupo de poetas como que fueran todos iguales. Pero cuando se habla de poesía de mujeres sí es como un solo paquete, ¿no? Quizá Sí, ahí se revela de una manera bastante evidente este prejuicio, ¿no? Esta mirada desde el otro lado, ¿no? sí, pues. Que es Y- homogenizar al otro, ¿no? O sea, la Exacto. mujer como el otro, ¿no? Así es, sí, tienes razón. Y además, eso explica por qué cuando se arman, por ejemplo, jurados, ¿no? Jurados de cuentos, jurados de poesía, puede haber 3 hombres y una mujer. Generalmente esa es la proporción. Sí, Es muy raro que sean las 3 mujeres y un hombre, por ejemplo, ¿no? Muy raro. ¿Por qué? Ese es prejuicio. Es como pensar que las mujeres piensan igual, entonces con una muestra sí. para mostrar un botón O y una para cumplir la cuota, también. exacto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando, creo que te conté una vez, ¿no? Me llamaron por teléfono para participar en un recital y la frase del que me invitaba era, necesitamos una mujer en la mesa. Casi le digo, ah, ya, entonces llamen a Rocío, a Giovanna, o sea, si es una mujer, ¿para qué me necesitan a mí, no? O sea, gracias, pero ¿por qué en ese sentido, no? ¿Por qué una, no? Como que fuera, como tú dices, ¿no? Como un cupo. ¿No? Entonces, ¿acaso escribimos todas lo mismo? ¿No? Entonces, no es eso, ¿no? Ay, perdón, sí, tiene usted razón, ¿no? O cuando me venían a preguntar acá a la casa, ¿no? ¿Qué opinas sobre la poesía de mujeres, ¿no? La poesía femenina, ¿no? Y yo decía, por favor, le han preguntado a Toño Cisneros, a Rodolfo Nostroza, a Verástegui, ¿qué opinan sobre la poesía masculina? No, ¿cómo vamos a estar preguntando eso? Ah, le digo, ¿y qué cosa crees que estoy pensando yo ahorita? ¿No? O sea, con respecto a los hombres, no, eso no se pregunta. Pero ¿por qué nosotras sí? ¿No? Entonces, no, Tiene mucho tiempo esto, ¿no? Pero ya yo creo que debería, las cosas están cambiando, han cambiado. sí, Ya habrá tiempo de hacer otra conversación de pronto sobre ese tema. cuando acabe la pandemia y en presencia con los estudiantes y las estudiantes ahí para que haya más esto que nos hace falta, ¿no? Porque lo virtual sí nos permite comunicarnos, pero es una comunicación incompleta, ¿no? Yo estoy leyendo las preguntas, todo está como demasiado filtrado. Sería muy Fragmentado, distinto estar en una sala sí, donde las personas que han escrito sus preguntas podrían levantar la mano y hacértela directamente y no sí, mediada, ¿no? En fin, esperemos que esto pase pronto y poder retomar estas conversaciones que tanta falta nos hacen. sí. Rosela, muchísimas gracias. Ha sido muy bonito verte, conversar, escucharte y bueno, nos quedan unos minutos para que nos puedas Voy a- leer los sí, poemas que tú elijas.
Ya, O a ya, menos que alguien quiera uno. escribir, no sé, Mariana, si alguien ha pedido alguno en especial, si no, los que tú elijas, Rosela. ¿Han pedido, a No, pedido del público? a pedido del público no, No, ya, al menos no hay. ya. No. Em, Puedo leer uno que se llama Los niños de la luna, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hacían estas cosas multidisciplinarias, ¿no? De poetas con pintores, Ah, sí, sí, con sí. poetas, ¿no? Entonces yo escribí un poema para un cuadro de Enrique Polanco, ¿no? Que después ese cuadro lo compró Carlos Garayar, justamente, ¿no? El escritor. Y bueno, entonces yo escribí Los niños de la luna, ¿no? Por supuesto no estaban en la luna, pero para mí era como una sensación. Dice, los niños de la luna no miran mis brazos redondos, mi llano vientre redondo, como el redondo planeta que habito y rebota en su cielo limpio y sin aire. Esos niños no saltan hasta mí. El juego los comba en la plaza de la luna, pájaros atrapados en vuelos circulares, entre tubos azules y árboles de aluminio, entre balones de estaño y hierba dura. Los niños de la luna en el centro del cráter, verde y rotundo corazón de alcachofa, no pueden verme. No sé sus nombres ni los dedos de sus pies. No sé tampoco si son niños o si son sus suaves padres y madres que huyen a los parques y ríen en silencio mientras flotan entre sábanas de alumbre en sus torvas torres los niños helados de la luna. Entonces, estos niños siniestros, ¿no? Bueno, y un pequeño homenaje ahí de la verde y rotundo corazón de alcachofa, ya que estamos haciendo la cocina de la poesía, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, para el tiempo que ya queda, ¿no? Muy bien. Rosela, esperemos poder continuar esta conversación pronto. Y muchas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta cocina y nos despedimos. Ok, Gracias a todos. gracias Adiós. y Giovanna, Mariana, a John y a todos los alumnos, ¿no? Las chicas y los chicos que están atendiéndonos en este momento. Entonces, adiós, Mucha suerte. lean, Chao. bueno, no hay que Y decirles que siga lean, la poesía. siga la poesía. Esperamos tu siguiente libro. ¿Ya? Sí, sí, sí. Gracias. Chao. Chao, Giovanna, gracias.